Bueno, tengan muy buenos días, licenciado. Nosotros le hablaremos acerca de lo que es acceso directo a memoria DMA. Dice que el acceso directo a memoria DMA consiste principalmente en un bloque de memoria de un dispositivo a otro, es decir, la salida de datos se produce en el orden que llega. El DMA se utiliza para los periféricos de alta velocidad. El controlador del dispositivo transfiere un bloque completo de datos directamente de un propio buffer a la memoria y viceversa, sin necesidad de intervención de la CPU. Aquí, como lo vemos en la imagen, podemos especificar mayormente lo que quiere decir lo que le acabamos de dar a conocer. Así como también tiene ventajas, tiene sus desventajas la programación DMA, acceso directo a memoria, perdón. Dice que una ventaja dice que es más eficiente que la entrada y salida programada. Dice que es capaz de imitar al procesador, o sea, de hecho, de recibir el control del sistema cedido por el procesador. El módulo DMA transfiere el bloque completo de datos, o sea que la palabra directamente desde o hacia la memoria sin que tenga que pasar a través del procesador. Dice que el controlador DMA activará DAC. DAC, esto quiere decir que reconocimiento de DMA, para indicar el periférico que va a transferir de datos. Dice también que el orden permite que el procesador cargue el registro, lo cual nos quiere decir que para controlar la operación DMA. Así como también lo que son las desventajas. Dice que la velocidad de transferencia de entrada y salida está limitada por la velocidad, lo cual significa que a la cual el procesador puede comprobar y dar servicio a dispositivos. Dice que el procesador debe dedicarse a la gestión de la transferencia de entrada y salida. Se debe ejecutar cierto número de instrucciones por cada transferencia de entrada y salida. Dice que también una vez el controlador DMA ha transferido, desactivará HRQ para indicar al CPU que ha terminado toda operación. Dice que inconvenientes de la entrada y salida programada con interrupciones. Aquí, como podemos ver, pues también esto tiene muchos inconvenientes, los cuales son que aunque es más eficiente, la sencilla entrada y salida programada también requiere la intervención activa del procesador para transferir datos entre la memoria y el módulo de entrada y salida. Cualquier transferencia de datos debe seguir un camino a través del procesador. O sea que velocidad de transferencia de entrada y salida, el procesador debe dedicarse a la gestión de transferencia de entrada y salida. Dice que existe un cierto compromiso entre dos inconvenientes. Dice que la entrada y salida con interrupciones libera en parte, o sea que no todo, al procesador, a expensas de reducir la velocidad de entrada y salida. No obstante, ambos métodos tienen un impacto negativo tanto en la activación del procesador como en la velocidad de transferencia de entrada y salida. Funcionamiento del DMA. Dice que cuando el procesador desea leer o escribir un bloque de datos, envía un orden al módulo DMA, como lo podemos ver que dice intercambio de datos, lectura y escritura con la CPU y lectura y escritura con la memoria. DMA, como lo conocemos, es el acceso directo a la memoria. Dice que se especifica la dirección de posiciones de memoria. La función DMA, el módulo de entrada y salida, proporciona a la memoria las órdenes de lectura y escritura, liberando al CPU de cualquier responsabilidad de intercambio. Dice que el controlador DMA 8237A de Intel proporciona la interfaz necesaria para realizar el acceso directo a la memoria DRAM a los computadores basados en el procesador de la familia 80x86, como lo podemos ver en dicha imagen.
Bueno, como en todo tema, tenemos unas cuestiones de repaso. Y en la primera, pues, lo que podemos responder de esta cuestión dice que enumere 3 clasificaciones generales de dispositivos externos o periféricos. Dice que los periféricos pueden clasificarse en las siguientes categorías principales: periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de entrada y salida, periféricos de almacenamiento, periféricos de comunicación. Y la siguiente interrogante, que es ¿qué es la IR, o como sus siglas en inglés dice International Reference Alphabet? Dice que al alfabeto internacional de referencia, como lo conocemos en el lenguaje español. Dice que el código IR se define a la recomendación ITU ET.50 y se conocía inicialmente como el alfabeto internacional número 5, o por sus siglas en inglés International Alphabet Number 5, IA5. La versión de Estados Unidos de IRA se denomina ASCII, o como sus siglas en inglés American Standard Code for Information Interchange. Los caracteres IRA casi siempre se almacenan y transmiten utilizando 8 bits por carácter. Un bloque de 8 bits se llama octeto o 0 byte, o el octavo byte es un bit de paridad para la detención de errores. Dice que el bit de paridad es el que se encuentra en la posición más significativa o por consiguiente se designa como BG. Y la siguiente interrogante es que ¿cuáles son las principales funciones del módulo y salida? Dice que controlar y temporización, comunicación con el procesador, comunicación con los dispositivos, almacenamiento temporal de datos, detección de errores. Bueno, esas son unas de las principales funciones del módulo de entrada y salida. Bueno, como lo podemos ver, que es la número 4, dice enumere y defina brevemente 3 técnicas para realizar las entradas y salidas. Dice que una puede ser que la entrada y salida programada, el procesador emita una orden de parte de un proceso al módulo de entrada y salida, y este espere a que permita dicha operación para proseguir. Dice que la entrada y salida dirigida por interrupciones, el procesador emite un orden por parte de un proceso. Se continúa la ejecución de las instrucciones siguientes y es interrumpido por el módulo de entrada y salida cuando se ha completado su trabajo. Dice que el acceso directo a DMA, el módulo DMA controlará el intercambio de datos entre la memoria principal y un módulo de entrada y salida. Dice, ¿cuál es la diferencia entre entrada y salida asignada en memoria y entrada y salida aislada? Dice que la entrada y salida asignada, el acceso a estos módulos se realizan de igual modo a cómo se accede a un dato de memoria principal. En cambio, la entrada y salida aislada, el acceso a la entrada y salida está completado por la arquitectura. Dice que la entrada y salida asignada, los periféricos se integran en el computador como si fueran parte de la memoria. Comunicarse al módulo de entrada y salida es leer y escribirla en memoria. En cambio, la entrada y salida aislada, existen 2 mapas de memoria separados, uno para memoria y otro para entrada y salida. Dice que la interrogante número 6 dice que cuando se produce una interrupción de dispositivos, ¿cómo determina el procesador el dispositivo que la ha originado? Se producen principalmente debido a la menor velocidad de respuesta de los dispositivos en comparación con la del procesador. En términos de ejecución de interrupciones, ahora el procesador indica al dispositivo que le avise cuando tal suceso ocurra, o no entra nunca en aquel bucle, sino que se ocupa de la ejecución de otro conjunto de instrucciones no relacionadas con el tema. Cuando el dispositivo activa la señal, el procesador vuelve a atenderle y prepararlo para la nueva transición. Bueno, y como última interrogante dice que cuando un módulo DMA toma el control del bus y mientras mantiene dicho control,
¿Qué hace el procesador? Dice que cuando un dispositivo tiene un bloque de datos preparado para enviar a la memoria, envía una petición al DMA poniendo una señal RQN a 1. Si la señal del DMA se halla disponible, el DMA enviará una señal HRQ, o sea, Hold Request, al microprocesador. El microprocesador responderá dejando los buses libres y enviando una señal HLDA, o sea, Hold HLD, al DMA. Luego del DMA obtiene el control de los buses poniendo la señal AN a nivel alto y envía la dirección de memoria a ser escrita. Después el DMA envía la señal TAC, o sea, DMA HQL, al dispositivo. Finalmente el controlador DMA se ocupa de manejar la señal MEMWIOR del bus de control. Cuando la transferencia de datos se ha completado, vuelve a poner la señal HRQ a nivel bajo y el procesador recupera el control de los buses de nuevo. Bueno, esto es todo nuestra participación. Espero haber dado una mayor comprensión del tema. Gracias por su tiempo, señor licenciado, y pase buen día.